Bien, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Entrevistando a Personalidades Emprendedoras. Seguimos con Alberto X. Gracias una vez más, Alberto, por acompañarnos. Y bueno, pues con base a tu relato, a tu interesantísimo relato, pues lo que quisiera preguntarte a continuación es el tema de las relaciones, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para un emprendedor como lo eres tú? ¿Y cuál ha sido tu experiencia y aprendizaje con respecto, pues, a diversos tipos de relaciones, ¿no? Finalmente, todos disponemos del mismo recurso del tiempo, todos tenemos días de 24 horas, y por lo tanto la asignación de ese tiempo es fundamental de cara a las relaciones. Y las relaciones que tiene que atender un emprendedor son las relaciones con los socios a nivel mercantil, la relación con la socia a nivel conyugal, la relación con los hijos y con los amigos. Ya de por sí todo un desafío emprender un negocio y sacarlo adelante, pues hay que agregarle, ¿no?, el desafío de las relaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto que nos quieras compartir? Mira, Andrés, voy a empezar con los socios. Bien. Empecé yo a pensar, siempre en la escuela, creo que ya lo comentamos, tienes el gusanito de que algún día vas a tener tu propia empresa, cuando menos los que tenemos ese espíritu, ¿no? Soñábamos con tener una plantita y tenía un compañero en la escuela con el que siempre comentaba la idea. Oye, cuando nos recibamos, a ver si hacemos algo juntos, vamos a empezar algo. No sabíamos qué, no teníamos idea del mercado, no teníamos idea de nada, como cuando no estás en la escuela, pero teníamos el gusanito. Siempre pensamos en hacer algo juntos. Pasó el tiempo, nos recibimos, yo empecé a trabajar con la empresa que habíamos mencionado y en un momento, cuando salió la oportunidad de empezar con el negocio, pues lo primero que hice yo fue hablarle. Oye, hay esta oportunidad. Él y yo no teníamos las posibilidades económicas, financieras, de relaciones, de capacidad de crédito como para empezar un negocio solos. Y yo empecé a buscar otras opciones. Cuando encontré a otro compañero que estaba dispuesto a jugársela conmigo, nos juntamos los tres, que habíamos sido compañeros desde prepa, y a la hora que vio venir las cosas, dijo, ¿sabes qué? Yo me rajo. Yo no le entro. Y entonces me quedé de socio con el segundo amigo, y él declinó. Empezamos la empresa y este socio se convirtió prácticamente en mi hermano. Éramos uno en todo. Solteros, éramos uno en las fiestas, en las parrandas, en la chamba, en las novias, éramos uno. Fuimos consolidando nuestra amistad y la empresa hasta el momento en el que sentíamos que para crecer necesitábamos un tercer socio. Perdón que te interrumpa en este momento, pero se me hace interesante. El que declinó al final fue el que me imagino iba a poner el capital para iniciar la empresa. No, él era igual de soñador que nosotros. Simplemente no quiso tomar el riesgo. Ya. Simplemente no quiso tomar el riesgo.
Ok. Entonces, mi amigo y yo, el que sí le entró, pues le entramos con un poco de capital que habíamos conseguido, cada quien por su lado. Yo había vendido un terreno, él no sé si lo consiguió sus papás, y un altero pagarés y salimos, ahí entramos. Ok. Cuando nos dimos cuenta que para crecer necesitábamos un tercer socio, es sí capitalista, buscamos a un tercer compañero de la escuela que era hijo de un empresario muy grande que tenía ideas siempre empresariales, era un emprendedor natural y teníamos la esperanza de que él aportara capital, porque él sí tenía la posibilidad. Entonces lo invitamos, aceptó, entró, ya éramos 3 socios, ya la empresa era un poco más grande, ya valía la pena. Y seguimos siendo socios durante 6 o 7 años. Quiero hacer notar que al primero que yo invité y que habíamos soñado en la escuela, siempre se resintió de que yo había invitado a alguien más, pero fue claro que él no le entró porque no le entró al riesgo, pero él sentía que ese sueño que habíamos tenido él y yo era de él y mío. No era compartible, ¿no? Pero cuando no hubo forma de hacerlo entre él y yo lo tuve que compartir y él se sintió traicionado. Menciono esto porque esas relaciones entre socios y posibles socios es muy delicada, es complicada. Cuando llegamos al punto en el que la primera empresa que tuvimos, o dábamos el brinco o nos estancábamos. El capitalista, el socio capitalista nuevo, quería crecer, quería invertir. Yo no tenía más que la posibilidad de la planta. Mi segundo socio tenía más posibilidades familiares, yo creo. Y llegamos a la conclusión de que pues teníamos que separarnos como socios. Uno quería crecer, yo había llevado la responsabilidad de la operación durante 5 o 6 años. Yo quería descansar un poco de los riesgos de los créditos, de las presiones de los acreedores, de las presiones de los bancos, de la presión de la operación misma. Y yo quería un tiempo más o menos de calma para consolidarme yo, mi familia, etc. Ellos hicimos una asamblea de accionistas, ellos decían que el procedimiento era crecer, me liquidaron mis acciones, muy bien liquidadas, y nos separamos. En ese momento, yo otra vez tuve la posibilidad de entrar, yo todavía tenía en aquel entonces 30 años, entrar a una empresa, me ofrecieron una chamba. No la tomé por razones muy personales, para mí los fines de semana eran sagrados, esta era una chamba en la cual el sábado era importante para la operación, y yo en aquel entonces me iba con mi familia de fin de semana desde el viernes, y para mí era un ritual sagrado salir el viernes a las 2 de la tarde para desentenderme del asunto de la empresa y regresar el domingo lo más noche posible.
me dijeron, no, no, es que si el sábado no puedes trabajar, entonces la oferta no es válida. Pues no la tomé y empecé a buscar entre las personas, las relaciones que yo había formado como director de la empresa, director de operaciones, digamos, de la empresa, como operador de la empresa que teníamos, y me encontré con unos clientes americanos a los cuales les maquilábamos algunos productos que tenían una operación muy pequeña en México y que querían ver si la podían hacer crecer. Y me ofrecieron asociarme con ellos. Le entré. Y en ese momento, mis dos socios a los cuales había dejado, empezamos una planta, pues con toda la tecnología que nos habían dado los americanos, con un poco más de lana, una mejor planta. Y mis socios anteriores se sintieron traicionados, se sintieron que los había yo dejado porque yo había generado relaciones en la empresa de las cuales me había aprovechado y los había dejado a ellos no por falta de dinero, sino porque me había aprovechado de las relaciones que había generado en la empresa. Y así te puedo platicar en cada caso, en cada empresa, hay relaciones en la empresa siguiente en la que quebramos, pues éramos muy, muy amigos, muy, muy comprometidos. Tenía yo un socio. Él entró al riesgo, un riesgo, como hemos comentado, muy grande. Y cuando quebramos, él cumplió con su palabra, asumió su pérdida, pero el costo de la quiebra ya no lo quiso asumir. Dijo, no, ¿sabes qué? Ese era tu proyecto, tú lo cierras y tú quiebras, cuate. Yo ya puse mi pérdida, te quedas con la quiebra, ahí nos vemos. El costo de la quiebra es altísimo. Pero la gente no lo conoce o no lo entiende, pero abogados, juicios, todo es muy complicado y es caro. Yo me quedé con el costo del juicio, a pesar de que no tenía un quinto, y eso fue lo que agravó en cierta forma esos momentos tan difíciles de dinero. Pero cuando cerramos la empresa que había hecho con los americanos por las causas de cambios de reglas internacionales, etcétera, había yo hecho una gran amistad con mis socios americanos. Gran amistad, al grado de que uno de ellos era judío, me invitó a Nueva York al bar mitzvah de su hijo, pagándome todos los gastos, mi esposa, mis hijos, hotel, coche rentado. Bueno, nos hizo una deferencia muy grande, éramos muy amigos, nos queríamos mucho. Se acabó la relación y no lo volvió a ver jamás. O sea, era una relación estrictamente empresarial. Por mucho que nos hayamos querido y que salíamos y viajábamos y hacíamos cosas juntos, a la hora que se acabó el negocio, se acabó la sociedad, se acabó la amistad. Entonces, cada vez que he tenido un socio, he tenido una experiencia nueva. Y siempre es cuando se terminan las cosas, un sentimiento de nostalgia, de fracaso, de desencanto, de haber pensado que pues el socio es como un hermano, ¿no? Pues no, yo a través de la vida me he dado cuenta que las sociedades se rigen estrictamente y básicamente por el dinero, por
los márgenes, por las utilidades, por los éxitos, y cuando las cosas van mal, las sociedades y los socios empiezan a tener problemas. Inclusive, yo he hecho alguna analogía alguna vez. Mira, cuando te casas, que viene la otra área de relaciones personales, las familiares, pues te enamoras, piensas en muchas cosas, virtudes, defectos, conveniencias, no conveniencias, pero finalmente si estás enamorado y como en muchas otras ocasiones en la vida, dejas de ver lo malo y quieres ver lo bueno, aunque no exista. Pero hay un cariño, hay un amor, hay un compromiso. Te casas y si tu esposa te apoya o no te apoya, tienes problemas o no tienes problemas, siempre hay algo más, que es el cariño, la familia, los hijos, y algo que te une con ella, a pesar de los fracasos. Con los socios no. Con los socios es estrictamente comercial, estrictamente económico, estrictamente financiero. Entonces, yo alguna vez hice el comentario de que es más difícil encontrar un buen socio que una buena esposa. Porque con el socio es totalmente fría la relación. Los accionistas en una empresa son implacables. Y entonces, yo creo que uno de los cuidados que tiene que tener un emprendedor cuando no puede hacer las cosas solas es escoger muy bien con quién lo va a hacer, si es que necesita socios. Pero no con el cuate, no con el amigo, no con no, con alguien que piense comercial, industrial, financieramente igual, parecido, que sean del mismo corte, que estén dispuestos a tomar los mismos riesgos, hacer los mismos sacrificios, hacer los mismos compromisos y a seguir adelante con los mismos ideales con los que empezaste. Entonces, es muy difícil saber esto de antemano. Siempre tenemos la tendencia a hacer la sociedad con el hermano, con el cuate, está conectado con alguien, y resulta que cuando las cosas van bien, todo es miel sobre hojuelas. Pero cuando las cosas van mal, se vuelven situaciones muy difíciles. En el caso de la empresa de rescates de empresas, la compañía que teníamos de rescate de empresas, después de haber tenido un buen éxito rescatando la última empresa que yo rescaté, tuvimos muy buen éxito. Pero como ya te comenté, los tres socios teníamos, primero, edades diferentes. Segundo, expectativas diferentes. Y tercero, deseos diferentes. El más joven quería crecer, quería seguir endeudándonos, quería ampliarnos, quería diversificarse. El de edad media quería vender, jalarse las utilidades, echárselas a la bolsa y empezar con otra empresa. Y yo, que era el mayor, pues quería yo consolidar la empresa, volver otra vez a tener una calma, tener una empresa firme, tener una empresa sólida, y entonces pensar en crecer después. Bueno, las tres posiciones fueron irreconciliables. Y entonces yo dije, yo me voy, me dieron lo que valían mis acciones y me salí. Entonces, en todas mis
experiencias empresariales, en las 4 o 5 que valen la pena, porque hubo varios intentos de cosas que no funcionaron y que no vale la pena comentar, pero en las que sí funcionaron, aunque hayan fracasado al final, la experiencia de los socios fue difícil, por decirlo menos. Siempre fuimos buenísimos en las buenas y siempre tuvimos nuestros grandes sinsabores en las malas. En casa pasa lo mismo. Si tú tienes una pareja que no tiene la mente emprendedora, la quieres mucho, es la madre de tus hijos, todas las flores que quieras ponerle para adornarla. Pero a la hora de tomar una decisión, oye, necesitamos más capital en la empresa, vamos a hipotecar la casa. No, por ningún motivo. Oye, es que si no, no hay de dónde. No, por ningún motivo. La casa es el patrimonio familiar y no hay forma de que la pongamos en riesgo. Ahí estás en un problema de escoger entre la empresa y la familia. Digo, no así de claro, pero o no creces y puedes fracasar, o pasas por la ilusión, la esperanza, la seguridad o el capricho de tu pareja, tu esposa, hipotecas la casa o la vendes y le metes el dinero al negocio. Entonces generas una separación emocional, separación de todos tipos con tu pareja, porque siempre se siente en segundo término. Porque tú le dedicas demasiado tiempo a la empresa, demasiado interés a la empresa, demasiado todo. La empresa es número 1. Y tú piensas que la empresa es para la familia. Lo que estás haciendo es para la familia. Y ahí hay 2 enfoques diferentes. Y yo te puedo decir que en un momento de mi vida, yo trabajé muchas horas, desde que fui empleado hasta que tuve mi primera empresa. Pero cuando tengo muchas horas, yo me levantaba a las 5:20 de la mañana para ir a correr. Corría 1 hora, regresaba a las 6:20, a las 7 llevaba yo a mis hijos a la escuela y a las 9 estaba en la oficina. Y la planta estaba a 1 hora de la Ciudad de México y pues, yo llegaba a la oficina a las 9 y a la planta a las 10:30 y salía de la planta a las 7, 8 de la noche, llegaba a mi casa a las 9:30, 10 de la noche, mis hijos ya dormidos, no los veía entre semana, y siempre con la idea, o la falsa idea, o el convencimiento propio, de que todo el sacrificio era por la familia. Estoy trabajando tantos años y tanto esfuerzo para formarle un patrimonio a mi familia. Te puedo decir, Andrés, que el día que tuve un patrimonio que valía la pena, ya no tenía familia. Cada quien andaba por su lado, los hijos ya habían crecido, mi esposa y yo nos separamos, y entonces yo no sé si es real tienes que ser muy honesto contigo, es real aquel cuento de que todo lo que estabas haciendo era para formar un patrimonio para tu familia, porque tu familia era lo más importante. Quizá o no lo supiste hacer, o no lo pudiste hacer, o no lo quisiste hacer, pero las cosas no resultaron así. Porque si yo no lo hubiera dedicado ese tiempo a la familia, a la empresa, no hubiéramos tenido el patrimonio que formamos.
Y entonces hubiéramos tenido otro tipo de problemas. Pero al dedicarme tanto tiempo con tal intensidad a la empresa, pues descuidé a la familia, descuidé las relaciones familiares. Y acabé con una familia disfuncional. Entonces, yo pienso que es una de las cosas más importantes cuando tratas de empezar a pensar siquiera en ser emprendedor, en hacer un negocio, en a dónde te lleva, qué compromisos vas a tener que hacer, qué sacrificios vas a tener que hacer, cómo vas a poder balancear esas relaciones que las que estamos hablando en el momento, en los momentos difíciles. Los momentos fáciles siempre son fáciles. Y le dedicas un tiempo a la empresa, le dedicas un tiempo a la familia, el fin de semana es todo bonito, pero cuando las cosas se ponen difíciles, pues dejas de irte fin de semana, dejas de llegar temprano, dejas de ver a tus hijos, dejas de tener los flujos en casa porque se lo estás metiendo a la empresa. Y entonces, la empresa y la familia, si no tienes una esposa que te entiende perfectamente y que está dispuesta también a asumir esos riesgos y esos sacrificios contigo, es muy difícil. Entonces podríamos decir, con base a lo que nos compartes, que un tema esencial a la hora de relacionarnos en un esquema mercantil con posibles socios, en un esquema emocional con la pareja, es uno, poner las cartas sobre la mesa desde el inicio, ¿no? Hablar sobre lo que se espera de la relación, porque solemos dar por hecho, ¿no?, que porque se comparten ciertos intereses, entonces ya se da por sentado que se van a compartir ciertas responsabilidades, ¿no? Y que se van a poner de manera precisa los puntos sobre las IES, y no sucede así. Creemos que las otras partes piensan como uno, creemos que esperan lo mismo que uno, las otras partes lo mismo con respecto a uno, y entonces surgen pues las desavenencias que son propias de los tiempos de dificultades, de crisis, como lo acabas de señalar. Y por otro lado, pues está el tema de entender que junto con las responsabilidades también tienen que haber sacrificios, ¿no? Y tanto responsabilidad como disposición al sacrificio, pues las dos constituyen la esencia del compromiso. Entonces, pues entender que cuando nos relacionemos con alguien, más allá del vínculo emocional que se pueda generar en esa relación, lo que hay que tener mucho cuidado es de medir la capacidad de compromiso de la otra parte y tener clara la propia capacidad de compromiso para que las cosas funcionen, como bien señala, sobre todo cuando los tiempos se tornen difíciles. Y hablando de tiempos, me gustaría, si estás de acuerdo, que en la siguiente charla, pues habláramos del desafío del tiempo, ¿no? Porque como mencionábamos al inicio de esta sesión, pues todos disponemos de la misma dotación de tiempo, pero no todos hacemos la misma distribución del tiempo y por lo tanto no podemos aspirar a los mismos resultados. Entonces nos gustaría que en la siguiente nos compartieras cuál es el manejo del tiempo de un empresario, ¿no? Y qué aprendiste en tu experiencia respecto a lo que hay que procurar y lo que hay que evitar en ese manejo del tiempo. ¿Te parece bien? Encantado, Andrés, encantado. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias una vez más. Dios mediante, ya en la siguiente sesión, la próxima semana, pues hablaremos sobre el fundamental tema del tiempo. Y pues gracias a ustedes, amigas, amigos,
youtubers. Este fue un capítulo más de la serie Platicando con Alberto X. Muchas gracias y hasta la próxima.